Señor, te damos gracias por una vez más poder estar juntos, Padre. Como dice tu palabra, miren qué hermoso, qué bueno, qué agradable que los hermanos estén juntos y en armonía, Señor, porque tú envías allí bendición, vida eterna, Señor. En este tiempo hemos entendido que las distancias físicas no nos separan, Señor, de la espiritual. Tu palabra que dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en tu nombre, tú estás allí. Padre, en este día queremos entregar esta reunión en tus manos, toda la adoración, todo lo que se haga, se diga, Señor, sea guiado por vos. Padre, ahora llevamos nuestros pensamientos, todo nuestro ser, cautivos a la obediencia de Cristo, Señor, y nos declaramos en libertad absoluta para declarar de tus bondades, de tu amor, de tu fidelidad, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Rey.
de ser adorado. El resplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está
este momento todo nuestro ser para recibir lo que vos tenés a través de la palabra. Bendecí, Señor, a mi hermano, mi hermana que va a traer la palabra, Señor. Llevamos todo nuestro ser a tus pies para recibir. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. En este día me toca compartir con ustedes la palabra del día de hoy. Y bueno, primeramente quería agradecerle a Dios por permitirme poder estar acá. Es un privilegio para mí compartir su palabra con ustedes. Y bueno, para empezar, yo tenía planeado compartir algo, una palabra en particular, pero bueno, Él cambió mis planes. Y bueno, si bien es el mismo pasaje, pero lo dirigió de otra manera, ¿no? Así que bueno, Él sabrá el porqué. Así que bueno, les invito a que podamos orar y que podamos buscar la voluntad de Dios en este día. Señor, en esta tarde queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, papá. Queremos entronarte en ese lugar que es tuyo, que te corresponde, Señor. Y pedirte, Espíritu Santo, que nos muestres tu voluntad, que hables a nuestro corazón, que hables a través de tu palabra, que susurres a nuestros oídos lo que vos deseas decirnos. Queremos buscarte de todo corazón, Señor, porque solamente vos tenés palabra de vida para nosotros. Prepara nuestros corazones para poder entender, para poder discernir, para poder poner en práctica, Señor, tu palabra. Danos la sabiduría, danos la fortaleza que necesitamos, Señor, para cada día buscarte como a vos te agrada, para adorarte en espíritu y en verdad. Danos la fortaleza para vivir cada día agarrados de tu mano, Señor, porque cada día se pone un poco más difícil. Te pedimos, Señor, que no permitas que nuestro amor por ti se apague, Señor. Tu palabra dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará, Señor, y te pedimos de una manera especial para que no permitas que eso nos pase a nosotros, sino que cada día podamos enamorarnos más de ti, Señor. Te quiero pedir, papá, que ahora me anules por completo como persona, que te lleves todo pensamiento, toda distracción, que te puedas llevar todo lo que pueda venir de mi humanidad, de mi carnalidad, y que solamente quede lo que tu Espíritu Santo quiera hablar ahora a través de mí. Entrego mi corazón, entrego mi vida delante de tu presencia y nos rendimos a ti, Señor, como iglesia, para que tu palabra esté tomando el control en nuestros corazones, Señor. Habla fuerte y claro a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús todo lo dejamos en tus manos. Te amamos, Señor. Amén y amén. Bueno, la palabra que el Señor puso en mi corazón se encuentra en Isaías, capítulo 40, versículo 1 y 2. Bueno, para empezar, primero quiero comentar un poquito el contexto histórico de este capítulo. Y bueno, y resulta que en este capítulo Isaías le habla al pueblo de Israel que estaba cautivo por Babilonia. Ellos estaban siendo esclavizados, Jerusalén estaba destruida, ellos estaban en un lugar extranjero y realmente estaban pasando por demasiada tribulación, estaban demasiado agobiados. En los capítulos anteriores de Isaías, él les avisa de que eso les va a pasar, ¿no? Él, por los malos caminos en los que ellos andaban, les avisa que estas cosas le iban a pasar, que lo que ahora estaban viviendo les iba a suceder. Pero bueno, a partir del capítulo 40, ellos ya estaban pasando por eso, ya estaban pasando por todas esas advertencias que antes Dios les había dado. Pero
ahora ya no es una advertencia de calamidad, sino que es otra promesa, ¿no? Es otra palabra la que el Señor les da. Y bueno, en el capítulo 40 de Isaías, versículo 1 y 2, dice: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Bueno, más abajo en realidad también este es el pasaje donde Isaías profetiza en parte sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, como conocemos, fue el que preparó el camino para la llegada de Jesús, el que predicaba sobre el arrepentimiento, y de él se decía que era esa voz que clamaba en el desierto, ¿no? Y bueno, en el versículo 3 habla sobre eso. Pero antes de eso me llamaba la atención, o el Señor me llevó a centrarme más que nada en esos dos versículos. Yo iba a compartir todo el pasaje, pero el Señor llegó a centrarme más en esos primeros dos versículos donde dice consuelen a mi pueblo, donde el Señor habla de consuelo, ¿sí? Acá el Señor les está hablando de consuelo en medio de todas esas calamidades que estaban pasando. El Señor les dice que esos días tristes ya están por terminar. Y bueno, como sabemos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es para ahora también. Y Dios me dice, o Dios nos dice hoy, que también nos quiere hablar de consuelo. Por alguna u otra razón, cada uno sabrá, cada uno sabe por las cosas que pasan, ¿no? Pero hoy Dios nos quiere hablar de consuelo también. Lo que me llevó a pensar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en este tiempo, quizás este año o el anterior, o quizás desde antes, ¿no? Pero en este tiempo, ¿cuántos atravesamos por dificultades? ¿Cuántos perdimos a personas que amamos? ¿Cuántos ahora estamos atravesando duelos? ¿Cuántos pasamos por depresión, por ansiedad, por soledad? Porque la pandemia trajo todas estas cosas. Y quizás hasta de antes, porque hay veces que nosotros ahora culpamos a la pandemia, pero quizás desde antes ya pasábamos estas cosas, pero no eran tan evidentes como se hizo ahora, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado de no tener ganas de arrancar el día o no tener las fuerzas para poder esforzarte un poquito más y poder estar un poquito mejor, ¿no? Porque a veces sabemos lo que es mejor para nosotros o sabemos lo que necesitamos, pero aún así no tenemos esas fuerzas, esas ganas que necesitamos para ir a eso que sabemos que nos va a hacer bien. ¿Cuántos de nosotros hasta pudimos haber pensado en algún momento que ese dolor que sentíamos nunca se iba a ir totalmente? Que quizás íbamos a aprender a convivir con eso o simplemente se iba a aplacar con el tiempo, ¿no? Pero no sé si a muchos les habrá pasado, por lo menos sí, a mí sí, a mí me ha pasado y creo que por eso Dios me trae hoy a compartir esta palabra. Y hoy Dios nos dice, hoy Dios nos dice que eso se terminó. Que nuestros días tristes se acabaron. Eso nos dice papá en el día de hoy. Ahora me lleva a pensar, ¿no? Digo, eso significa que ya no va a haber más dificultades, que ya no vamos a pasar por ningún momento triste, ya no va a pasar más nada, ya solamente vamos a tener las cosas que queremos y ya está. No. Ahora, en Juan 16:33, el Señor es bastante claro en ese pasaje. Perdonen, que tardo en encontrar el versículo. Juan 16, versículo 33. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Sí?
Ahora, lo que más me llama la atención de este pasaje es lo que dice al principio, ¿no? Dice, para que en mí tengan paz. Ahora, Jesús no dijo que íbamos a tener una vida tranquila. Jesús nos dijo que no íbamos a sufrir más. Jesús nos dijo que no íbamos a tener más dificultades, de que si estábamos al lado suyo todo nos iba a ir bien, que todo lo que emprendamos iba a funcionar. Él no nos prometió una vida libre de sufrimiento. No. Él dice que en Él tenemos paz. En Él. Ahora, lo que Dios quiere que sepamos, que fue lo que me llevó a entender a mí, y hoy quiero compartirles a ustedes, es que Dios quiere que sepamos y entendamos que en Él, y que solo en Él está nuestro consuelo. Solo en Él. Como decía en el versículo del pasaje de Isaías que leía, en el versículo 3, habla sobre la llegada de Jesús, ¿no? Dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. ¿Sí? Y lo que me lleva a pensar, ¿no? Que no es casualidad que justo cuando Dios les estaba brindando palabras de consuelo a su pueblo que estaba siendo esclavizado, que estaba lejos, que su ciudad estaba toda destruida, cuando le estaba brindando palabras de consuelo, ¿de quién habla seguidamente? De Jesús. No es casualidad de que Dios relacione el consuelo con la llegada de Jesús. Jesús, y solamente Jesús, es nuestro consuelo. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Ahora, con esto que nos quiere decir Dios, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces leo la palabra y yo digo, bueno, ¿y ahora cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo hago esto? Porque sí, yo lo sé teóricamente, ¿no? Yo sé que Dios tiene que ocupar el primer lugar en mi vida, que lo tengo que amar por sobre todas las cosas, que Él es el centro. Quizás yo teóricamente lo sé, o quizás todos teóricamente lo sabemos, pero ahora lo difícil es ponerlo en práctica cuando estamos rodeados del mundo. Ahora, ¿cómo hacemos para que solamente Jesús sea nuestro consuelo? ¿Cómo es que encontramos solamente consuelo en Jesús? ¿O qué es lo que nos quiere decir el Señor con eso? Y es que, por lo menos a mí, me llevó a entender que no debemos buscar en cualquier cosa solo lo que Dios puede darnos. A veces el dolor, la angustia, el desgano, la soledad es tan fuerte que buscamos aliviar esas cargas con cosas momentáneas. Buscamos un alivio rápido para cosas que en realidad requieren un proceso de sanidad. ¿Sí? Generalmente cuando sufrimos, yo creo que nadie quiere sufrir, ¿no? Creo que nadie le gusta decir, me encanta sufrir. Creo que eso no pasa seguido. Entonces buscamos aliviar rápido ese dolor. Buscamos de alguna u otra manera que ese dolor se disipe. Y muchas veces lo hacemos con cosas que en realidad no nos ayudan. Literalmente, para poder sanar ese dolor requiere un proceso. No es de un día para otro. Y en ocasiones, para evitar nuestros sentimientos o para alivianar la carga, nos enfocamos en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Nos enfocamos en cosas corriendo nuestra mirada de Jesús. Por ejemplo, yo notaba que muchas veces nos enfocamos en personas, en pasatiempos, en el estudio, en talentos que tengamos, en hobbies, en el trabajo. Nos enfocamos y nos refugiamos en esas cosas para evitar sentir el dolor con el que cargamos, o el dolor, o la soledad, o el enojo, la angustia.
Hay miles de sentimientos que muchas veces nos invaden y que toman el control de nosotros. Y yo notaba más que nada dos cosas en las que generalmente suele pasar. Digo que muchas veces nos refugiamos en personas o en alguna persona muy cercana, ¿sí? Cuando atravesamos dolor, generalmente puede pasar que nos refugiemos en alguien que es muy cercano. Pueden ser algún padre, madre, en hijos, en parejas, en amigos, hermanos, etc. Cualquier persona cercana a nosotros, cuando atravesamos dolor, a veces somos susceptibles a aferrarnos y refugiarnos en aquellas personas. Más que nada en aquellas personas que nos brindan consuelo o alivio, ¿no? Nos refugiamos en ellos. Y hacemos de ellos nuestro mundo muchas veces. Nos aferramos y los idealizamos de tal forma que cuando ellos fallan o se alejan mínimamente de nosotros, nos sentimos devastados, dolidos o traicionados. Ahora, nos aferramos a las personas pensando que no hay nada malo, ¿no?, en aferrarse a una persona, porque antes que caer en algún vicio es preferible que nos enfoquemos en alguien más, que nos refugiemos en las personas antes que refugiarnos en el cigarrillo, en el alcohol, en las drogas. Siempre cualquier cosa es mejor que eso, ¿no? Pero la realidad es que nos estamos hiriendo de la misma manera. Si nosotros buscamos en Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 6, dice: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros depositamos toda nuestra confianza en personas que claramente nos aman, pero aún así nos fallan, porque son humanos como nosotros? Y Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y nosotros nos depositamos en las personas pensando que está bien, antes que caer en alguna cosa peor. Es mejor que nos enfoquemos en las personas, es mejor que nos refugiemos en las personas, cuando en realidad dice el Señor que no. No tenemos futuro si nos refugiamos en las personas, si ponemos nuestra confianza en las personas. Sea quien sea. Puede ser también un pastor, un líder. Las personas fallamos diariamente. Vos fallás, yo fallo, todos fallamos. El único perfecto es Jesús. Ahora, la otra cosa que generalmente pasa también es que si no, también buscamos aliviar nuestro dolor o anestesiarlo distrayéndonos. Nos enfocamos en cosas triviales, como por ejemplo mirar la televisión, series, películas, leer libros, salir con amigos, dormir. Cualquier cosa que nos distraiga, que nos aleje un poquito de lo que estamos pasando. Y bueno, esto fue lo que a mí me pasó. Por lo pronto, como muchos saben, mi mamá falleció en abril de este año por COVID. Y bueno, cuando ella falleció, el mismo día que ella falleció, era tan grande el dolor. Y los días siguientes también igual. Pero era tan grande, tan grande el dolor, que no podía parar de llorar. Ni un minuto. No había un minuto en el que las lágrimas no cayeran. Un minuto no había. Y no podía ni siquiera dormir, nada podía hacer. Y entonces, bueno, para los que son muy cercanos saben que a mí me gusta una serie que se llama Anatomía de Grey.
Y bueno, entonces, como no podía hacer más nada y ya realmente me dolía la cabeza de tanto llorar, ya no daba más, entonces dije, bueno, voy a ver un capítulo, a ver si así capaz que me distraigo. Y sí fue así. Miré el capítulo y durante los 40 minutos del capítulo, no sentí nada. No lloré, no sentía dolor, no nada. ¿Por qué? Porque claramente me estaba concentrando en lo que pasaba en la serie y no tenía mi cabeza en mí, ni en nada de lo que estaba pasando en mi realidad. Pero al momento, literalmente, no quiero exagerar, hermanos, pero al mismo momento en que ese capítulo terminó, las lágrimas volvieron a caer. Así empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y el dolor otra vez volvió. No había manera de calmarme, no había manera. Entonces, ¿qué hice? Volví a ver otro capítulo. Y así me mantuve como anestesiada, no sé por cuánto tiempo. Porque cada minuto que pasaba sin mirar esa serie, lo único que hacía era llorar. Porque claramente ese alivio era momentáneo, simplemente momentáneo. Y lo sabía, pero prefería refugiarme ahí. En muchas de esas ocasiones, ¿no? Porque llegó un momento en el que prácticamente lo único que hacía era mirar la serie. Yo trabajo en mi casa, por ejemplo, ¿no? Tengo un negocio en mi casa y puedo atender desde ahí, entonces puedo cocinar, limpiar, hacer cosas. Pero entonces yo me ponía la serie y me la pasaba el día viendo la serie, si no era simplemente porque trabajaba o tenía que cocinar o limpiar, no me despegaba de la silla sin mirar la serie. No estaba bien, no estaba bien, porque claramente cuando terminaba mis ánimos iguales seguían por el suelo, porque yo seguía de la misma manera. El problema, el dolor seguía estando ahí. En muchas de esas ocasiones yo sentí que Dios, que papá me estaba llamando a buscarlo. Sentía que Dios me decía, acá estoy, vení a buscarme. Si vos sabes que no estás bien, realmente sentía a Dios y sentía que lo necesitaba, pero simplemente lo ignoraba porque no tenía las fuerzas para enfrentar lo que me pasaba, ¿no? Era más fácil para mí anestesiar mi dolor que ir a su presencia y enfrentar y sacar todo lo que llevaba. ¿Por qué les digo eso? Porque resulta que al principio también de todo, cuando pasó lo de mi mamá, los primeros días, yo iba a la presencia del Señor y lo buscaba. Pero era como que hacía de cuenta que nada me estaba pasando. Era como que yo trataba de autoconvencerme a mí misma de que, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, el propósito de Dios es perfecto, que no digo que no, porque sí es así, es tal cual, el Señor sabe por qué hace todas las cosas. Pero había una cuestión, en mi corazón yo estaba guardando preguntas del por qué eso había pasado, ¿no? A pesar de que yo sabía, porque teóricamente yo conozco la palabra, yo conozco del Señor y sé que el Señor hace todo de manera perfecta y Él sabe por qué hace todo. A pesar de que sabía eso, yo en mi corazón y en mi mente yo llevaba esas preguntas que trataba de arrancar, ¿no? Yo trataba de arrancar de mí esas preguntas, esos cuestionamientos de por qué pasó lo que pasó, de por qué tenía que pasar eso. Entonces, como yo trataba de arrancar eso de mí, yo esas cosas no se las decía a Dios, no se la preguntaba, hacía de cuenta que eso no me pasaba. Y sin quererlo fui empezando a guardar como un pequeño enojo, claramente injustificado. Yo soy de las personas que piensan que no somos quienes para enojarnos con Dios y lo sostengo, lo sostengo. No me gusta decir eso. Pero aún así, por guardar esos cuestionamientos, por hacer de cuenta que no estaban,
se empezó a crear en mí como un enojo interior, un pequeño recelo, que quedaba ahí guardado porque yo no se lo decía a papá. Yo hacía de cuenta que no estaba. Entonces, tarde o temprano terminé cayendo. Porque eso me pasó al principio. Yo el primer día que falleció mi mamá fue donde me refugié en la serie. Pero al día siguiente yo me levanté y dije, no, yo no puedo seguir así. Esto no me puede pasar, voy a ir a Dios. Y bueno, y yo lo buscaba, pero hacía de cuenta que nada me pasaba. Yo iba a Dios y simplemente le pedía a Él que me guiara a través de su palabra. Y nada, que me hablara y nada más. Era como que no le decía a Él cómo me sentía. No iba a Él y le decía qué me estaba pasando, a pesar de que Él ya lo sabe, ¿no? Porque yo sé perfectamente que Él sabía lo que me estaba pasando. Pero yo no iba y se lo decía. Simplemente hacía de cuenta que eso no estaba. Y tarde o temprano caí. Literalmente, al pasar una semana, creo que fue una semana, volví a refugiarme en las series porque tampoco me sentía bien. No tenía las fuerzas, porque realmente no lo estaba buscando de todo corazón. Entonces, cuando me volví a refugiar en las series, y pasó mucho más tiempo, porque fueron semanas y semanas en las que me refugié en esa serie y que él no hacía otra cosa que mirar la televisión, no hacía otra cosa que mirar la serie, y no lo buscaba a papá, cuando, ya les digo, yo sentía que él me llamaba y yo lo ignoraba por esa razón, porque yo sabía que si ya iba al Señor no podía ir de la misma manera que fui al principio, haciendo de cuenta que nada me estaba pasando. Yo tenía que ir de manera sincera. No podía hacer de cuenta que nada me pasaba. En Jeremías, otra vez, pero es un pasaje conocido, así que no va a ser difícil. Jeremías 29, Jeremías 29, versículo 13, dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Eso sentía que Dios me estaba pidiendo, que lo buscara de todo corazón. Eso incluía tener que decirle lo que me pasaba. Eso incluía el volver a aquel dolor. Tenía que volver a, por así decirlo, meter el dedo en la llaga. Tenía que volver ahí a eso que me lastimaba, eso con lo que no podía, eso con lo que solamente hacía que mis lágrimas fluyeran. Y eso era lo que no quería. Si hay algo que aprendí, digamos, con todo esto, es que realmente no sirve de nada ir a la presencia de Dios si no somos sinceros en cuanto a lo que hay dentro nuestro. No sirve de nada. Realmente, hermanos, no sirve de nada. No sirve de nada ir y hacer de cuenta que nada pasa. Si realmente queremos hablar con Dios, si realmente queremos encontrarlo, debemos ser sinceros y buscarlos de todo corazón, como dice Jeremías. Solo así lo encontraremos. Dices, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Bueno, después de ese periodo de rebeldía, porque me costó mucho retomar mi relación diaria con papá. Me costó porque fue mucho tiempo en el que lo ignoré, que claramente no está bien. Pero cuando volví a él, cuando lo hice, cuando realmente escuché nuevamente a su llamado y fui a su presencia, fue ahí realmente cuando empecé a sentir el consuelo de Dios. Cuando hice aquello que Él me estaba pidiendo, que era ir a su presencia y decirle todo lo que me pasaba. Aunque sean preguntas, porque realmente me pasaba que día tras día le preguntaba por qué, a pesar de que quizás ya conocía la respuesta. Día tras día era ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero eso era lo que Él me estaba pidiendo, que realmente pudiera sacar todo en su presencia. Solamente cuando sacamos todo lo que nos pasa en la presencia de Dios,
y le pedimos que Él lo transforme, solamente ahí es cuando en medio de todas las terribles circunstancias podemos experimentar su paz y su consuelo. Solamente cuando vamos a Él realmente de manera sincera y exponemos todo. Cuando nos exponemos y nos derramamos delante de Dios y le pedimos que nos transforme, porque esa es la clave, eso es lo importante. El pedirle a Dios que transforme eso que nos pasa. Ahí es donde vamos a experimentar su paz y su consuelo. No busquemos en nada ni en nadie de este mundo lo que solo Dios puede darnos. Eso es lo que más el Señor me quiso hacer entender. Que realmente en Jesús y solamente en Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Perdón. El consuelo de Dios solo lo podemos encontrar en Él y su reino, en las cosas de los cielos. Solamente ahí, en Él, en su palabra, en su presencia, en el propósito que Él tiene para nosotros, en las cosas que Él quiere hablarnos y decirnos, ahí encontramos el consuelo. En aquellas cosas en donde Él es el centro, donde Él es lo primero, ahí encontramos el consuelo. No vamos a encontrar consuelo en las situaciones externas. Con eso que quiero decir, que muchas veces estamos esperando que la situación que nos duele cambie para poder estar tranquilos, para poder experimentar paz, para experimentar alivio y consuelo. Solamente esperando que las cosas sean como queremos, esperamos que ahí esté el consuelo. Pero no. El consuelo no está ahí. El consuelo no está en que la situación se vuelva como nosotros queremos que se vuelva. No. Quizás las situaciones tardan en cambiar, tardan en mejorar, o hasta quizás nunca cambien. Eso nosotros no lo sabemos, solo Dios sabe. Pero de ahí no viene nuestro consuelo. Nuestra esperanza no está en las situaciones de acá. Volvemos al principio, Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Nuestra paz, nuestro bienestar, nuestro consuelo solamente viene de Jesús. En el pasaje este de Isaías, también cuando se habló de Jesús, la verdad es que los judíos tuvieron que esperar mucho tiempo para la llegada de Jesús. Ellos seguían esclavizados, la ciudad de Jerusalén seguía destruida, todo seguía destruido. Pero, las cosas para que cambiaran pasó bastante tiempo. No es que ellos tuvieron consuelo porque vieron la promesa cumplirse en ese mismo momento. No era eso. Quizás las cosas tardaron en cambiar, pero el consuelo que Dios les prometió era para ese momento, no era para después. Dios quería consolarlos ahí, en medio del dolor, en medio del caos. Dios quería traerles alivio y paz. Y eso quiere hoy para nosotros también. En Hebreos, capítulo 4, perdonen. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hoy, ya tenemos libre acceso para ese consuelo. Hoy, sea lo que sea que estemos pasando, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Hoy. No mañana, no pasado, hoy.
¿Por qué esperar a mañana o a pasado? A partir de hoy, ya tenemos ese consuelo. Tenemos ese libre acceso al trono de la gracia del Señor, donde vamos a encontrar esa misericordia, donde vamos a encontrar ese alivio. Solamente ahí. Y bueno, ya para ir también terminando, ¿no? Hoy Dios quiere invitarnos a dejar en su presencia todo lo que llevamos. Todo con lo que estamos cargando. Hoy nos invita a que dejemos en los pies de la cruz todo lo que no nos permite avanzar. Puede ser dolor, puede ser enojo, puede ser soledad, incertidumbre, ira, envidia, angustia, terquedad. Pueden ser muchas cosas. Lo que sea que estemos pasando hoy, Dios nos está invitando a que vayamos delante del trono de la gracia y busquemos misericordia. Nos está pidiendo que aprendamos a soltar todo, absolutamente todo, en la presencia de Dios, en su presencia. Y bueno, para concluir, quería compartirles el último pasaje que se encuentra en Mateo 11, del versículo 28 al 30. Y dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Bueno, hoy Papá nos está llamando a ir a su presencia y dejar todo. Vamos a orar. Los invito a que podamos inclinar nuestros rostros, que podamos preparar nuestro corazón para realmente buscar su presencia, buscarlo con sinceridad. Con toda sinceridad, Señor, venimos delante de ti, delante de tu trono de la gracia, Señor. Venimos a buscar misericordia. Venimos a buscar tu misericordia, a buscar tu consuelo, a buscar tu alivio, tu paz. Venimos a buscarte a ti, Señor, porque solamente en ti podemos encontrar todo esto. Queremos hoy, Señor, dejar a los pies de la cruz, a tus pies, Señor. Queremos dejar todo lo que llevamos, toda carga, todo dolor, toda tristeza, toda angustia, Señor, todo enojo. Vos lo conocés todo. Vos conocés las razones, los motivos, los porqués, Señor. Y hoy quizás nosotros no entendemos, pero confiamos en vos. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, a recordar cada día que vos sos todopoderoso, Señor. Pero a pesar de que recordemos de que vos todo lo sabés, de que vos todo lo podés y de que vos siempre haces lo mejor para nosotros, ayúdanos a recordar que tenemos que venir delante de ti
siendo sinceros de corazón y depositar delante de ti todo lo que nos pase, todo lo que hay dentro nuestro, poder dejártelo a ti ahora, Señor. Llévate la carga, llévate el enojo, llévatelo todo, Señor. Transforma lo que hoy estamos pasando, transforma nuestro interior, transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Que podamos empezar a ver a través de tus ojos, que podamos empezar a sentir a través de tu corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo cada día nos susurre tus palabras, Señor. Que podamos sentir ese alivio, ese consuelo al estar delante de ti. Que no importa cuántas veces tengamos que venir, recordanos que vos querés escucharnos, que vos querés escuchar lo que nos pasa a pesar de que ya lo sabés. Porque en realidad esto es para nosotros. Porque el decir lo que nos pasa es para que podamos hallar esa gracia que vos tenés, para que vos puedas sanarnos, darte a ti la libertad de sanarnos. Sana nuestro corazón, Señor. Guía nuestro camino para estar cada día delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque vos no desistís de nosotros. No importa cuántos errores cometamos, no importa cuántas veces ignoremos tu voz, Señor, vos siempre estás ahí. Pero aún así, Señor, ayúdanos a recordar que tu llegada está pronta, Señor, vos estás por volver. Y que necesitamos, Señor, recargar nuestras vasijas de aceite fresco. Que no podemos darnos el lujo de estar mucho tiempo lejos de ti. Ayúdanos a recordar que te necesitamos realmente cada día. Que no podemos vivir sin ti, Señor. Y que en cualquier momento vos vas a volver. Y que vos mereces una iglesia que te ame con todo su corazón. Que te adore en espíritu y en verdad. Y que sus vestiduras sean blancas como la nieve, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad en medio de este mundo repleto de tinieblas. Enséñanos a amar, Señor, a pesar del dolor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces, papá. Todo lo entregamos en tus manos, Padre. Bendícenos con tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, también antes de terminar, quería recordarles que los jueves seguimos teniendo las reuniones online a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Los sábados nos juntamos los jóvenes a las 18 horas acá en la iglesia. Y los domingos tenemos el culto de celebración a las 10:30. Así que hermanos, espero que tengan una hermosa semana. Bendiciones.